Muy buenas. Quería yo aprovechar para decir algo, un comentario sobre la noticia recientísima de que el Papa, este Papa argentino de origen italiano, ha devuelto al rey de los Países Bajos, a Guillermo de Orange, el bastón de Guillermo de Orange capturado por los españoles en el siglo XVI y que se conservaba en un cenobio jesuita de Sant Cugat, en Cataluña. El Papa ha dispuesto pues que este trofeo de guerra español se le devuelva a los holandeses o se les entregue en depósito, una figura un poco extraña, se les ha devuelto sin más. Y que es un símbolo de reconciliación y de el final, al menos ya para siempre, de las guerras de religión. Llueve sobre mojado. Los españoles con estos papas no nos ha ido bien en cuanto a que conservaran elementos de nuestra propia historia. No me acuerdo si fue Pablo VI o creo que fue Juan Pablo II el que devolvió a los turcos el estandarte de Ali Pachá que los españoles habían capturado nuestros antepasados en la batalla de Lepanto. Es curioso que estos papas devuelvan trofeos de guerra, que por principio no se devuelven a quienes eran los enemigos de España cuando muchos españoles combatieron justamente en defensa de la religión, ¿no? Tanto en las guerras de religión en Europa contra el protestantismo como contra los turcos para evitar, evidentemente, que hubiera cambiado la historia del mundo. Yo no tengo mucha simpatía hacia algunos personajes de la historia, pero eso de que se dice que la Iglesia es la más perfecta de las sociedades, vamos a dejarlo. Una de las cosas en las que yo no puedo creer, ni creo que nadie razonable pueda creer, es en el dogma de la infalibilidad pontificia. Lo proclama Pío IX, el último papa rey. Los papas fueron reyes de Roma durante muchos años, hasta que se fragua la unidad italiana y los Bersaglieri entran en Roma al final por por la Puerta Pía, creo que se llamaba, y acaban con el reinado de Pío IX. Pío IX condenó el socialismo, la sociedad civil, el comunismo, y tenía una eficacísima policía política represora, a cuyo lado la Gestapo, ¿verdad?, o la Brigada Político-Social Española o la PIDE serían unos aprendices. En el cine se ha tratado, hay alguna película, En nombre del Papa Rey, en el que refleja cómo era la policía política de este señor, de Pío IX. Pío IX se opone a la unidad italiana, llega a excomulgar a la Casa de Saboya, y el proceso de beatificación fue muy complicado porque era un papa antisemita. Este es el que proclama el dogma de la infalibilidad pontificia, en el que obviamente ninguna persona puede creer. Se limita a que el papa es infalible cuando habla de cuestiones de fe o de moral. No, el papa se equivocará como cualquier otro hombre. Pero volviendo al tema que yo quería tratar, recordaba yo lo del el famoso saco de Roma. El Papa creo que era Clemente VII, aliado de Francia contra España, y no se alió con los turcos de milagro. Claro, no hubo más remedio que mandar a las tropas eh, eh, alemanas y los lasquenetes alemanes y los tercios españoles a poner un poco de orden en Roma. Lo que llevaron en realidad fue el desorden, porque se cometieron muchísimas tropelías, saquearon los museos del Vaticano y, en definitiva, hasta el propio Carlos V luego se sintió realmente afectado por el comportamiento de aquellas tropas. Pero al Papa se le dio una buena lección y el Papa procuró a partir de entonces cuidar sus alianzas. Bueno, esto de que el Papa devuelva el bastón
que los españoles le quitaron a Guillermo de Orange en 1500 y pico, no me acuerdo ya de la fecha, lo tenía apuntado por aquí, bueno, en el siglo XVI. Pues es una cosa que puede interpretarse de muchas maneras. Yo creo que eso estaba allí porque los españoles lo conquistaron en un cenobio de jesuitas de San Cugat, y el Papa evidentemente manda en la iglesia, pero es que allí estaba depositado ese bastón. No era de la iglesia, estaba allí depositado de una manera simbólica, en todo caso pertenecía al patrimonio de todos los españoles. No sé si él pidió permiso, hizo alguna gestión, el caso es que ha entregado este bastón, podría entregar una réplica a Guillermo de Orange, que están encantados, claro, estos pacpas rectifican la historia. Ya lo hicieron antes, entregando el estandarte de Ali Pachá, que los españoles y la Liga veneciana y española conquistó a los turcos en la célebre batalla de Lepanto. Es peligroso, por lo que se ve, dejar las cosas históricas en manos de la Iglesia, porque forman parte de la historia de España, son trofeos de guerra de España, que forman parte de nuestro patrimonio cultural, pero los papas justamente lo devuelven cuando muchísimos españoles pues perdieron la vida defendiendo a la Iglesia católica. Yo no creo como no creo en el dogma de la infalibilidad pontificia, ni en moral, ni en nada, pues los papas se pueden equivocar. Pero yo me decía una cosa, hombre, el Papa quiere hacerle un regalo a Guillermo de Orange, vale. ¿Por qué no le regala algo de los museos vaticanos, que son uno de los lugares del mundo donde se acumula mayor riqueza y mayor patrimonio artístico? Ya puestos a regalar, que regale algo de él, no algo de los demás. Yo sé que esto es una cosa controvertida y que en definitiva pues nos interese a cuatro y a mí, ¿no? Pero a mí no me acaba de gustar que los papas dispongan de estas reliquias de la historia, que son de España y de los españoles. Se le puede entregar una réplica, se le puede prestar para una exposición, pero la devolución lisa y llana pues no me agrada. Dirán ustedes, bueno, hombre, pero es una entrega simbólica, un elemento de historia que expresa controversia, enfrentamiento, y el devolverlo significa pues que se ha producido una reconciliación. Bueno, pues a mí me gustaría, por ejemplo, que la Catedral de Santa Sofía, una vez que recibieron el estandarte de Ali Pachá, pues los turcos se lo hubieran devuelto a la Iglesia Católica o a la Iglesia Ortodoxa, a la Iglesia Cristiana, para que aquella mezquita, que ahora es un museo, pudiera ser un templo cristiano. Pues no se hizo. Entonces, bueno, pues udés, es decir, demos para que nos den. Es decir, ahora a Guillermo de Orange le dan el bastón de Guillermo de Orange. Y está muy bien, el Papa lo ha hecho, Papa italiano, digamos un Papa argentino de origen italiano. Queda muy lejos este señor de la historia y del patrimonio cultural de España, ¿no? Aunque haya nacido en Argentina, pero de origen italiano, es decir, es otra cosa. Este comentario, algunos estarán de acuerdo conmigo, otros dirán que qué barbaridad, que hombre, que hay que ser tolerante y benevolente y devolver los trofeos de guerra. Pero vuelvo a decir, hombre, me parece bien, pero que haya una correspondencia. Por ejemplo, en el caso del estandarte de Ali Pachá, qué gesto más bonito hubiera sido devolver la Catedral de Santa Sofía, o mezquita ahora de Santa Sofía, a los cristianos, ¿no? Y en este otro caso, pues más o menos lo mismo. El Papa dispone de lo que técnicamente no es patrimonio de la Iglesia. Son trofeos de guerra que España, de manera simbólica, había depositado en el Vaticano o en este convento de jesuita, que no sé yo, o este cenobio, por qué estaba allí. No tengo muy claro cómo llegó allí. O sea que mañana no sé si les quedará algo por devolver o por entregar. No sé por qué disponen de estas cosas. Quiero pensar que por lo menos al gobierno español se le dice algo, pero a mí francamente pues
me deja un cierto resquemor. Vuelvo a decir, alguien me dirá, no hombre, pero este es un gesto de reconciliación, de perdonar, de devolver la amistad y... Sí, hombre, pero son cosas que hieren una lectura más profunda en cuanto a que forman parte de la propia historia de España y forman parte del propio patrimonio que los soldados españoles ganaron con su sangre. Esto también hay que leerlo, hay que verlo desde esta postura, tanto en Lepanto como en las batallas contra los holandeses, que fueron acérrimos enemigos de España, sobre todo en la mar, que tenían una enorme y estupenda flota. Bueno, que quede esto ahí simplemente como testimonio y como afirmación, si se quiere, de que el Papa se puede equivocar como cualquier otro mortal.